Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de estrategas del Trail y Run. Ya estamos en septiembre, actualmente 14 de septiembre y preparados ya para continuar nuestro año de competiciones, nuestro año de entrenamientos y para muchos de vosotros es un punto nuevo para empezar de nuevo a entrenar. Y por eso hoy quiero hablarte de los 5 pasos que deberías tener en cuenta siempre a la hora de autoentrenarte y, si no te autoentrenas, que sepas que esto es lo que hacemos nosotros, al menos dentro de mi equipo de entrenadores, dentro del equipo de estrategas, para entender de qué forma deberíamos planificar tus entrenamientos. Así que debes tener en cuenta que siempre a la hora de planificarte debes hacerlo de esta forma. Así te vas a asegurar que puedas realizar las competiciones de una forma sencilla, objetiva y asegurándote que puedas conseguir el éxito de tus competiciones. Y todo esto te lo voy a estar contando en el día de hoy. Te voy a contar los que yo he dicho que serían los 4 pasos más uno. Y para mí realmente el paso más decisivo de todos es el último. Así que quédate hasta el final para poder escuchar ese paso que para mí realmente marca la diferencia y es lo que lo domino yo, la magia del entrenador, ¿no? La magia del entrenador con el que tú quieras trabajar o la magia de tú autoentrenándote que va a marcar realmente la diferencia a la hora de conseguir que disfrutes física, emocional y psicológicamente dentro de tus entrenamientos. Así que espero que lo disfrutes el episodio de hoy. Realmente yo empecé en esto del mundo del entrenamiento hace muchísimos años, justamente cuando acababa la universidad, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y me di cuenta que mi padre hacía los entrenamientos, pues una persona, ¿no? Johnny, concretamente, me acuerdo. Y le mandaba una hoja, o sea, le daba una hoja de papel, me acuerdo perfectamente, y le planificaba esas carreras. Bueno, era realmente un copia y pega que le mandaba a todo el mundo con un tiempo objetivo, ¿no? Por ejemplo, un maratón, 3 horas 15. Y mi padre, por esa hoja de papel, le daba 50 euros hace unos 8 o 10 años, ¿no? Y la verdad que para mí eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque realmente ese tipo de entrenamiento, a lo largo de los años me he dado cuenta que era únicamente basado en el volumen de entrenamiento. Y eso realmente suponía un problema, porque no todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo, no todo el mundo tiene los mismos objetivos y no todo el mundo tiene las mismas ganas de entrenar, ¿no? Sobre todo esa última parte. ¿Y por qué me refiero que no tienen las mismas ganas de entrenar? Ya que tienen otras cosas en su vida, ¿no? No pueden hacer, por ejemplo, una tirada de 5 horas el fin de semana. O no pueden hacer, como a él le ocurría, una tirada de 8 horas para preparar una prueba de Ironman. Entonces, yo me di cuenta de que tenía que haber otra solución. ¿Cómo podía ser que mi padre tuviera que entrenar de la misma forma que hacía un deportista de élite? No tenía ningún tipo de sentido. Y ahí, una de las personas que me cambió el chip fue Íñigo Mújica, un grandísimo fisiólogo, entrenador, especialista, o sea, doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, un profesional el cual ¿no? Pues trabaja con deportistas de élite de muchos deportes, o sea, como por ejemplo estuvo trabajando con el fútbol, con ciclistas, sí, nadadores también, estuvo con Mireia Belmonte para ir a las Olimpiadas, entonces un hombre con muchísima, muchísima experiencia. Y hay un artículo que le escuché comentar mientras estaba en una ponencia con él, ¿no? Que era la cuantificación del entrenamiento, ¿no? El ABC empieza por la C, que es la cuantificación. Y yo dije, ostras, que justamente ahí es realmente donde radica la diferencia, ese toque mágico entre
un simple plan de entrenamiento que está estructurado, que realmente si lo único que tú que me estás escuchando es que quieres un plan de entrenamiento, es tan sencillo como que te vayas a Google y te lo descargues, ¿no? O sea, cualquier tipo de carrera, te aseguro que vas a poder encontrarlo. 1 kilómetro vertical, un maratón, un ultra, 100 kilómetros, 180 kilómetros, vas a poder encontrarlo. Entonces, muchas veces cuando nos viene la gente a preguntarnos de, oye, yo solo quiero un plan de entrenamiento, para eso no me necesitas. ¿Sabes qué pasa? Que realmente eso es una mentira. La gente no queréis solo un plan de entrenamiento, sino queréis mucho más allá, ¿no? Queréis muchas más cosas. Queréis un feedback, queréis que estemos con vosotros, queréis que os ayudemos, que os facilitemos las cosas dentro de vuestra planificación. Porque ya te digo que si solo quieres un plan de entrenamiento, no necesitas a un entrenador. ¿De acuerdo? Si solo quieres un plan de entrenamiento, no lo necesitas. Si quieres algo más, entonces sí. Y claro, en ese punto, al conocer ese estudio, al ver de qué forma lo explicaba don Íñigo Mújica, me di cuenta de que todo era al final cuantificar. O sea, cuánto le estábamos dando a ese deportista para que consiguiera todos esos objetivos. ¿Y por qué todo empieza por la C de cuantificar y no empieza por por ejemplo, la A de acumular? Muy sencillo, porque si de lo único que se pusiera el entrenamiento fuera de acumular tiempo de ejercicio, cualquier deportista amateur podríamos ser campeones olímpicos, cualquier deportista amateur podríamos estar compitiendo contra Kilian Jornet, contra Pau Capell, con cualquier tipo de corredor de altísimo nivel. ¿Eso qué significa? Que realmente, sin lugar a dudas, tu plan de entrenamiento no empieza por la A de acumular, ¿no? No es simplemente acumular y acumular tiempo de ejercicio, sino que realmente lo que nosotros estamos buscando es esa C de cuantificar exactamente qué dosis de ejercicio estás recibiendo para tu objetivo. Y eso es lo que realmente va a ayudarte a mejorar de forma constante. De forma constante, no en un punto específico. No, por ejemplo, yo quiero solo correr un maratón un día a 3 horas 30, imagínate, 3 horas 45, 3 horas 15. No, ostras, es que yo quiero llegar a hacer 2 horas 45, imagínate. O yo quiero poder entrenar menos días, pero tener el mismo rendimiento. Entonces, va a depender mucho de todas estas situaciones, pero sin lugar a dudas, tu ABC del entrenamiento no empieza por A, sino empieza por C. Y una vez que nos metemos dentro de esa parte de la planificación del entrenamiento, y esto me hace recordar que hace un montón de años, ¿no? Cuando empecé en esto del entrenamiento online, salía en la portada, imagínate si hace años que empecé, ¿no? O sea, salía en la portada del periódico, salía en las noticias, salía en la radio, o sea, en televisión también, en la radio, y lo que más recuerdo, ¿no? Es llegar a ser incluso la portada del periódico hablando sobre el entrenamiento online, ¿no? Que realmente en esa época prácticamente no había ninguna persona que lo hiciera. De hecho, me acuerdo perfectamente de estar de forma constante teniendo que explicar exactamente a qué me dedicaba, ¿no? O sea, qué era eso del entrenamiento online. ¿Cómo puede ser que un corredor no le veas? ¿Cómo puede ser que un corredor puedas entrenarle y puedas ayudarle a mejorar? No solo a entrenarle, sino ayudarle a mejorar sin conocerle, sin verle correr, sin nada de eso. Y claro, mucha gente lo que no sabía es que ahora mismo, con toda la tecnología que hay y toda la tecnología que había y todas las plataformas, se puede tener muy, muy, muy controlado a un corredor. O sea, puedes saber prácticamente todo de él. O sea, cuánto tiempo duerme, cuál es su variabilidad de la frecuencia cardíaca, qué ritmo va, cuánto desnivel acumula. O sea, incluso exactamente el mapa por el cual está corriendo, ¿no? La verdad es que hoy en día os podemos tener muy muy controlados para ayudaros a mejorar de forma constante. Y la verdad es que a mí todas estas cosas pues me ilusionan mucho y ya no solo a mí ahora mismo, sino pues, al equipo que tenemos de trabajo porque podemos ayudar a muchísimos corredores a conseguir todos sus objetivos, ¿no? Desde empezar a correr hasta incluso participar en carreras de más de 100 kilómetros, carreras de 200, 300 kilómetros. Auténticas salvajadas, pero sin lugar a dudas, cada uno con una condición diferente, ¿no? O sea, hay gente pues que trabaja de noche, hay gente que trabaja a turnos, hay gente que tiene hijos,
que es otra parte del trabajo, ¿no? Hay otros que, pues eso, trabajan a turnos, tienen hijos y tienen una vida social súper activa, están todo el rato viajando. Y la verdad, eso pues me parece increíble, ¿no? Cada uno con una circunstancia diferente que les ayuda a conseguir mejorar en cada uno de los aspectos. Ya no solo en la parte del entrenamiento, sino que gracias al entrenamiento, gracias a la filosofía estratega que tenemos, les ayuda a mejorar en muchos aspectos de la vida. Y ya veis, pues aquí que incluso hablamos de finanzas, hablamos de otros aspectos que creo que son importantes para conseguir tener mayor felicidad en cada uno de nuestros puntos de la vida, la verdad. Y bueno, nos vamos al tema de hoy, que son esos 4 más 1 pasos para poder crear ese plan de entrenamiento que puedas entender de qué forma deberías hacerlo, o al menos esta es la forma con la cual nosotros trabajamos y nosotros creemos que es la mejor que puedas integrar tú mismo dentro de tus entrenamientos. Primero de todo, el primer paso que debes siempre tener en cuenta a la hora de empezar a programarte, por ejemplo, tu mes, por ejemplo, tu año, es identificar cuál va a ser tu calendario de carreras, ¿no? O sea, a qué carreras vas a ir. Y dentro de estas carreras, pues tienes que conseguir que no todas sean importantes. ¿A qué me refiero? Tenemos que establecer cuáles son nuestros puntos determinantes. O sea, cuál es ese hito, cuál es esa competición que realmente es muy importante para nosotros. No pueden ser todas importantes. Este para mí es uno de los puntos clave que muchos corredores acabamos pecando, ¿no? En el cual decimos que a todas las carreras queremos ir a machete. Y eso realmente lo que supone es que a ninguna vas a machete, ninguna consigues sobresalir, y al final lo que sucede es que todas vas al mismo nivel. Ojo, si tú estás compitiendo, por ejemplo, en una liga, madre mía que no me sale la palabra, en una liga de carreras, lógicamente no vas a tener un punto máximo de rendimiento, pero eso tienes que saberlo, tienes que saber que no vas a estar en el máximo punto, sino que necesitas un nivel más medio de rendimiento. De hecho, es algo que es muy conocido en Kilian, ¿no? Que realmente no busca en la mayoría de sus calendarios, de sus ciclos anuales, no busca puntos máximos en los que cual quiera estar en un alto nivel, sino que dentro de su alto nivel, pues lógicamente está muy por encima del resto de los corredores, ya lo habréis visto, ¿no? Pero dentro de ese nivel que él tiene, no está en el máximo punto, no está más en una zona media alta para conseguir llegar prácticamente a todas las carreras en el mismo nivel. Pero ojo, que no es su máximo nivel. Cuando nosotros hacemos un máximo nivel, necesitas más semanas de recuperación, o sea, más semanas de tapering, que se diría tapering y picking, de puesta a punto, para conseguir llegar a esa carrera en el punto álgido. Entonces, hemos cogido nuestro calendario de carreras. ¿A qué carreras vamos a ir? Lo vamos a diferenciar entre objetivos prioritarios, objetivos secundarios y objetivos terciarios. Los objetivos terciarios, por ejemplo, son esos los cuales simplemente vamos a correr, simplemente nos vamos a poner un dorsal o vamos a hacer una carrera tipo test, ¿no? O sea, para ver cómo estamos. Pero no es algo en la cual va a ser una carrera decisiva para nosotros. Después de tener esta carrera, tenemos que entender cuáles van a ser las demandas de las competiciones, cuáles son las demandas fisiológicas de cada competición. Es decir, no tiene nada que ver a nivel fisiológico, a nivel lo que le suceda a tu cuerpo, una carrera de 1 kilómetro vertical, o sea que tienes que ascender 1000 metros en 5 kilómetros aproximadamente, que suele ser, con, por ejemplo, un maratón o un ultra trail o ultra running, ¿vale? O sea, carrera de larga distancia. Y al final esto, para que lo puedas entender de forma sencilla, es muy sencillo. O sea, ¿cómo es tus sensaciones cuando estás haciendo 1 kilómetro vertical? Pues que tienes el corazón a ciento y la madre, ¿no? O sea, tienes unas sensaciones de agobio muy altas, que estás a fuego, ¿no? Tu corazón se va a salir del pecho, ¿no? Y por otro lado, en la maratón o en el ultra trail, lo que está sucediendo en tu cuerpo es que realmente estás yendo a pulsaciones más bajas. O sea, tus pulsaciones medias suelen ser más bajas. Tienes un ritmo constante más bajo y, lógicamente, esas demandas de la competición son diferentes, ¿no? O sea, dónde va a estar tu cuerpo
para conseguir que finalices bien esa carrera va a ser completamente diferente. Entonces, todo eso lo tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde peca más? O sea, otra de las cosas importantes que tendrías que identificar es dónde peca más el deportista, ¿no? Ejemplo, o sea, cuáles son los puntos débiles tuyos, ¿no? Y yo lo que suelo ver en los corredores es que no consiguen ir en pulso bajo. Y para las pruebas de ultradistancia esto es muy importante. Entonces, identifica cuáles son tus puntos débiles para conseguir enfocarte en ellos también y que no se supongan un problema. Por otro lado, también en esta primera fase lo que estamos buscando es qué adaptaciones estamos queriendo conseguir dependiendo del objetivo. Esas adaptaciones no tienen nada que ver en una carrera de kilómetro vertical como en una carrera de maratón. Nada que ver. Entonces, entendamos bien cuáles son las adaptaciones que vamos a necesitar para ese tipo de objetivo. Un poquito más técnico, ¿no? Cuáles son los hitos fisiológicos que debemos alcanzar para conseguir ganar, no es broma, para conseguir pasárnoslo bien, para conseguir ir a machete dentro de todas nuestras posibilidades, por ejemplo, en un kilómetro vertical. Nos metemos en el segundo paso. Yo le denominaría, ¿no? Como que comprendas, que conozcas los determinantes que nos van a ayudar a conseguir dar caña dependiendo del objetivo que tengas, ¿no? Entonces, ¿esto qué se diría? Pues qué estímulos nos van a llevar a desarrollar esas adaptaciones que necesitamos, ¿no? Esos hitos que estamos buscando fisiológicos. ¿Qué requisitos necesitamos desarrollar para conseguir esas adaptaciones? O sea, por ejemplo, no podemos estar poniéndonos a entrenar pues fuerza máxima si no tenemos un mínimo de fuerza. Una explicación sencilla, ¿no? Entonces, para conseguir trabajar en esa fuerza máxima, nosotros primero necesitamos hacer un trabajo de adaptaciones generales, ¿vale? Luego también, pues, ¿qué adaptaciones vamos a necesitar? Amplificar, ahí que te digo, pues si yo necesito trabajar con mis pulsos súper alto y cuáles no nos vamos a fijar, ¿vale? Si yo lo que estoy buscando es esa parte de pulso muy, muy alto, pues eso es lo que tengo que desarrollar. Yo tengo que buscar el consumo máximo de oxígeno. No tengo que buscar, por ejemplo, en la fase de umbral aeróbico. Entonces, vamos a ver hacia dónde tenemos que tirar y vamos a pelear por ello. Y por otro lado, es cuánto tiempo necesitamos para conseguir esas adaptaciones. Es decir, yo no puedo estar pretendiendo que mi consumo máximo de oxígeno o mi frecuencia cardíaca máxima llegue a aumentar. No es que aumente tu frecuencia cardíaca máxima, sino que te estás adaptando a esas pulsaciones, entonces tu corazón consigue que bombear más, ¿no? Y consigue agrandarse, digamos. Y justamente esa parte de agrandamiento del corazón no se consigue en 1, 2, 3 semanas. Se necesita tiempo. Entonces, entiende qué es lo que necesitarás, compréndelo y entonces enfócate en ello. Tercer punto sería cuánto estímulo vas a dar. O sea, cuánta caña vas a darle a tu cuerpo. Cuánto de esas dosis vas a darle. Lógicamente, vas a tener que entender cuánta recuperación vas a necesitar dependiendo de ese estímulo. Por ejemplo, en sesiones de alta intensidad, de 30 segundos, 1 minuto, esos hits de alta intensidad, o sea, en la parte de hit de alta intensidad, por ejemplo, el estímulo, la recuperación puede llegar entre hasta 48 72 horas. Entonces, si yo sé que le tengo que dar esa caña muy, 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 muy fuerte, también tengo que entender que voy a necesitar un tiempo de recuperación más alto. Simplemente para que tengas en cuenta, en las famosas series, ¿no? O los famosos hits, llegamos a controlar entre 9 y 12 variables a la hora de poder planificar ese entrenamiento. O sea, no es tan sencillo como, bueno, venga, hoy me pongo las zapatillas y hoy me apetece hacer 4 series de 1000 metros con 2 minutos de recuperación. No, no, no y no. A la hora de planificar nuestras series, ya te digo que tenemos entre 9 y 12 variables que debemos controlar. Esas variables van a depender de cuál es nuestro estado de forma, de cuál es nuestro objetivo. Si, por ejemplo, queremos hacer
un descanso pasivo o un descanso activo, si queremos hacer unas series en cuesta, si queremos hacer unas series en bajada, si queremos hacer, por ejemplo, el tiempo de recuperación que sean 3 minutos, 4 minutos o que sea 1 minuto. Todo eso va a suponer estímulos diferentes en nuestro cuerpo y sin lugar a dudas tienes que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Por ejemplo, unas series de 15 segundos igual no necesitas, o sea, igual no vas a poder descansar otros 15 segundos, ¿no? Es muy, muy, muy duro en la mayoría de los casos. Si haces 15 segundos y recuperas 15 segundos, realmente lo que sucede es que no has estado yendo a la máxima intensidad durante esos 15 segundos. Entonces recuperas otros 15 segundos, ¿no? Esos famosos Tabata que realmente te aseguro que no estás haciendo un Tabata porque no lo podrías aguantar. Todo esto es lo que tienes que tener en cuenta en esta fase, ¿no? Decidir qué estímulo vas a darle a tu cuerpo y decidir cuánta recuperación vas a darle a tu cuerpo. Y por último, dentro de esta fase, lo que vas a entender, ¿no? Es cuál va a ser ese correcto balance que vas a necesitar a realizar a lo largo de todo el calendario competitivo. ¿A qué me refiero? Es imposible que tú puedas estar, suponiendo que eres un deportista amateur, de forma constante trabajando a alta intensidad. ¿Por qué? Porque te vas a acabar lesionando. Entonces, como va a suceder eso, tienes que conseguir un balance lógico en las diferentes fases del año, ¿no? Según ese calendario que has creado. Entonces, como ya me imagino que te estarás dando cuenta, cada una de las fases está enlazada entre sí, ¿no? Sin lugar a dudas, primero he tenido que saber qué carreras voy a ir a competir, sin lugar a dudas voy a tener que saber qué estímulos le voy a dar y qué adaptaciones van a suponer en mi cuerpo, sin lugar a dudas tengo que saber qué estímulo y esa recuperación cuánto va a ser. Entonces vamos a ir diseñando, y justamente aquí llegamos en la fase del diseño de nuestro entrenamiento. Ya has visto que hemos tenido que pasar por muchos pasos para empezar a planificar, nuestros entrenamientos. Entonces aquí, ¿qué nos vamos a plantear? Pues las progresiones de nuestro ejercicio, de nuestra caña. Entonces lo vamos a empezar a llevar a papel o lo vamos a empezar a llevar a la plataforma de entrenamiento que hayamos decidido y vamos a ir diseñando esas progresiones. Ejemplo, una progresión sencilla para que lo veas simplemente con el tiempo de recuperación. Al inicio vamos a tener un tiempo de recuperación alto y a medida que nos vayamos adaptando vamos a ir disminuyendo el tiempo de recuperación. Eso es una progresión sencilla para que puedas entender. Otra progresión sería algo sencillo, ¿no? En lugar de hacer 3 series de 1000, pues vamos a hacer 4 series de 1000, vamos a hacer 5 series de 1000. ¿De acuerdo? Ahí va a depender de cuál sea tu objetivo, en el cual pues vas a reducir el tiempo de recuperación o vas a aumentar el número de series o vas a cortar el tiempo de ejercicio o vas a aumentar el tiempo de ejercicio, siempre recordando el inicio de todo, mi querido compañero. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser el calendario? ¿Cuáles van a ser esos hitos fisiológicos que vayamos a querer pelear, romper? Entonces, teniendo en claro esas progresiones, nos vamos al siguiente paso, que sería la que se diría la periodización, ¿no? Ya sea en base a la carga de entrenamiento, carga, impacto, descarga, tapering, como ya habrás escuchado en otros episodios hace unos meses, sino también en los ciclos, ¿vale? Que podrían ser pues esos mesociclos en los que estamos buscando un periodo de acumulación, ¿no? Acumular entrenamiento, o un periodo específico o un periodo competitivo. Entonces, normalmente lo estaremos empezando a diseñar entre 4 y 6 semanas, ¿no? O sea, perdona, esos mesociclos normalmente son entre 4 y 6 semanas en los que nos vamos a enfocar en un objetivo principal, ya sea pues lo que te digo, acumulación, especificidad o competitivo o de recuperación, ¿vale? A grandes rasgos sería de la forma que deberías crear tu plan de entrenamiento, ¿no? Crear esa planificación para ti mismo. Ya te digo que si no tienes en cuenta todos estos pasos, realmente no estás entrenando, realmente estás lanzando una moneda al aire
y estás echando suerte, ¿no? Si no tienes todo esto en cuenta, no estás entrenando, estás jugando a la lotería. Es exactamente lo mismo que sucede a la hora de, pues, un médico que tiene que operar un hombro o un arquitecto que tiene que construir una casa. No es simplemente poner dos estructuras, poner unos cimientos, poner un tejado, poner el aire acondicionado. No. Para tener una casa bien diseñada se necesitan muchos aspectos a tener en cuenta. Nosotros simplemente pues compras la casa y ya está, y te pones a vivir dentro. Pero a la hora de planificar cómo se tiene que construir esa casa, hay que tomar muchas decisiones en cuenta, como por ejemplo todas estas que te he dicho, ¿no? Ese arquitecto pues tiene en cuenta pues si va de dónde pega el sol, si el sol viene del sur, si el sol viene del norte, si va a llover mucho, si no va a llover, ¿no? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y justamente tú tienes que hacer lo mismo dentro de tu plan de entrenamiento. Si no, entonces es cuando llegan todas esas lesiones, cuando llega ese periodo de que no estoy motivado, no tengo ganas, para mí el entrenamiento es exactamente lo mismo. Joder, que para esto existimos los entrenadores, justamente para saber todo este contexto y poder ajustarlo de forma individual a cada una de las personas. Y aquí viene este último punto en el que, sinceramente, creo que dentro del equipo de estrategas es donde reside nuestra magia y donde reside ese punto diferenciador respecto a otras planificaciones y a otros tal vez compañeros que no sé exactamente cómo lo harán. Pero, sin lugar a dudas, para nosotros este es el punto más importante, atento, más importante dentro de nuestro trabajo, que es ajustar todo a tu vida, ajustar todo de forma emocional, de forma psicológica, de forma social. ¿A qué me refiero? A que para mí no sirve de nada que tú te prepares una carrera y consigas pasar la línea de meta si por el camino no has tenido tiempo de disfrutar con tus amigos, de disfrutar esas horas de ejercicio con ellos, si tienes compañeros, si te has estado enfadando de forma constante con tu mujer o con tu novia o con tu novio o con tu lo que sea que se llama hoy en día, ¿no? Da igual si has conseguido pasar esa meta cuando te has tirado al traste todos los aspectos anteriores. No tiene ningún tipo de sentido, porque eso es lo que lleva a las personas a no disfrutar del entrenamiento, a sufrir, a verlo como un problema, no ajustarlo a todos los aspectos que supone en la vida. Sin lugar a dudas, es el gran problema de las planificaciones, de los programas estándar, que no se ajustan a tu realidad individual. Sin lugar a dudas, es diferente. O sea, nosotros tenemos corredores los cuales van exactamente a las mismas competiciones. O sea, por ejemplo, tenemos, creo que son 4 corredores que van a las mismas carreras prácticamente siempre y tienen planes completamente diferentes. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque a unos les gusta el entrenamiento de fuerza, les encanta el entrenamiento de fuerza, o sea, buscan incluso estar más fuertes de lo normal, y a otros, el entrenamiento de fuerza lo odian. Lo odian con toda su alma. No me metas en un gimnasio. No sé si te pasará a ti, ¿no? Pero al corredor es muy común este aspecto, ¿no? No me metas en un gimnasio. Y por otro lado, tenemos a un corredor que prácticamente dice, tío, méteme más sesiones que me veo flojo. Mírame los brazos, que estoy en decadencia. Entonces, sin lugar a dudas, hay que ajustar todo ese entrenamiento a tu vida. Debes ajustar todo eso a tu vida. Y ahí es la diferencia entre que ese plan de entrenamiento que te hagas o que, por ejemplo, podamos hacer nosotros para ti, tenga buenos resultados o sea un programa que no te haga disfrutar de todo el camino. Ya te digo, física, emocional, psicológicamente, todos estos aspectos socialmente van a ayudarte a poder disfrutar mucho más dentro de tus entrenamientos. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, físicamente? Ostras, pues si nosotros, tú te has planificado una semana de carga y luego de repente por una situación de que te encuentras más cansado de lo normal, no consigues recuperar, por
situaciones de tu vida, ¿no? O sea, porque has tenido mucho estrés en el trabajo, pues lógicamente de forma física no te notas bien. O por ejemplo, con el calor que ha habido durante este verano, ¿no? Entonces, todo eso debes tenerlo en cuenta para conseguir ajustar, a bajar la carga, meter, por ejemplo, esos SID que hemos comentado, y eso te va a ayudar a mejorar. O, por ejemplo, a nivel emocional de, ostras, yo es que quiero ir más tiempo a la montaña, quiero que me planifiques más entrenamientos a la montaña, o estoy pasando por una crisis con mi pareja, con mi mujer. Entonces, todo esto es importante dentro de tu entrenamiento, todo esto va a variar dentro de tu entrenamiento. Entonces, debes tenerlo en cuenta y debes ser franco contigo mismo a la hora de planificar. No pienses que el entrenamiento es simplemente coger las zapatillas y salir a entrenar. Si haces eso, realmente no estás entrenando, pero bueno, no pasa nada, estás haciendo ejercicio que está genial. El deporte es algo diferente, el deporte, por definición, es una estructura y se hace de forma recurrente dentro de unos aspectos, ¿no? Pero el ejercicio es lo que hace todo el mundo, se va moviendo, actividad física, eso son cosas diferentes. Entonces, si tú eres estratega, si tú de verdad quieres conseguir objetivos, quieres conseguir disfrutar de todo este proceso, debes realizar todos estos pasos que he estado comentando. Si crees que se te complica mucho, pues sin lugar a dudas, mándanos un mensaje y vamos a ver si podemos ayudarte en esos objetivos que puedas tener. Ya sea pues empezar a correr, ya sea correr tu primer maratón, tu medio maratón, tu ultra trail o ir a ganar un maratón, ¿no? O por otro lado, no tienes ningún tipo de objetivo, pero lo que quieres es tener una estructura que sepas que te va a ayudar a conseguir mejorar de forma constante, conseguir tener más felicidad dentro de tu ejercicio, que al final, macho, hay gente que su hobby es, por ejemplo, la vela o montar a caballo o ir con coches de alta gama. Esos son hobbies muy, 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 muy caros. Bueno, al menos yo creo que son un poquito más elevados, ¿no? Este hobby, que supone correr, es un hobby mucho más económico. Pero ojo, si no lo haces de forma correcta, te trae problemas. Al menos lo que he visto yo a lo largo de los años. Así que nada más, mi querido estratega, espero, deseo que una vez más consigas aplicar todas estas cosas que te he estado comentando en el día de hoy y te conviertas en esa versión que estamos buscando. Somos estrategas y nos vemos todos los miércoles sin fallar. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.